Excelente tarde, vamos a dar inicio con la asesoría de hoy, 29 de noviembre ya, prácticamente la penúltima asesoría de la materia de didáctica, de calidad educativa para séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación en Haller Online. Así que sean bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar. Recuerden que al inicio de la sesión comenzamos con una lectura. En esta ocasión se llama Enseñemos a los jóvenes a triunfar, no a fracasar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con ya las últimas lecturas del cuatrimestre. Este libro que les mostré a inicio de las clases trae bastantes lecturas, son muchas, muchas, muchas. Aquí podemos revisar unas cuantas, un poco de la historia de la educación de nuestro país, todas ellas muy interesantes. Y ya estamos en las dos últimas lecturas. No significa que sean las únicas. Trate de tomar un poquito de la parte de las culturas, ¿no? Prehispánicas, un poco de la evolución de la educación en las diferentes etapas de nuestro país, que es importante conocer. Y el día de hoy entonces tenemos esta de Carlos A. Carrillo, que dice, enseñemos a los jóvenes a triunfar, no a fracasar. Reitero el título de esta lectura. Carlos Arturo Carrillo Gestaldi nació en Córdoba, Veracruz, falleció en la Ciudad de México en 1903 y él era contemporáneo de Rebsamen. Si recuerdan, hace 8 días leíamos un poco acerca de este autor, de Enrique Rebsamen, y Carlos Carrillo es contemporáneo, ¿sale? Él, Rebsamen, consideraba a Carlos Carrillo un benefactor de la escuela mexicana. Carlos Carrillo consagró su ser entero al ámbito educativo. Promovió la reforma escolar, propuso interesantes innovaciones referentes a la enseñanza de la aritmética, del lenguaje y de la historia. Y además él tenía pues ideas pedagógicas avanzadas a la época y retomaba autores extranjeros, por ejemplo, Bacon, Luke, Rousseau, Pestalozzi y Froebel, entre otros, ¿vale? Entonces era un visionario y un trabajador de la educación. Entonces, él el día de hoy nos habla acerca de los jóvenes. Vamos a escuchar. Dice, yo he visto a muchos jóvenes de familias pobres salidos de los colegios preparatorianos después de 3 o 4 años de estudios hechos quizás con mucho lucimiento. Los he visto, digo, dormir ebrios sobre el empedrado de las calles. Sus padres habían carecido de recursos para sostenerlos y ellos se encontraban a los 17 o 18 años de edad sin saber trabajar y sin poder ganarse un sustento. Entonces habían resuelto a su manera el gran problema de la vida. Ellos debían al colegio preparatoriano el beneficio inmenso de dormir embrutecidos sobre la dura piedra, con su cabeza henchida de latín y de álgebra. No todos, es verdad, hallan la solución de igual manera, pero muchos, muchísimos, después de haber consumido su juventud estérilmente en medir hexámetros, sáficos y arquílocos, con espotadios y braquios y anapestos, después de resolver ecuaciones erizadas de X, de Z, después de aprender el año y el mes, la hora y el minuto en el que César cruzaba el Rubicón o Cicerón pronunciaba su Catilinaria al pisar la playa de la vida, se encuentran con que lo saben todo, todo, menos ganarse con su trabajo su sustento. Yo los he visto, sí, en esos momentos de tortura en el que el peso del porvenir abruma el espíritu con una mole inmensa y en que éste busca con inquietud, con ansia, con angustia, con desesperación, una respuesta a esta pregunta. ¿Qué haré para vivir mañana? Pero me apresuro a llegar a aquella porción privilegiada que toca el término de su carrera. Sería negar la luz pretender que muchos de ellos no recogen un beneficio real, pero aún en esa claridad hay sombras. Hay en el Estado millares de agricultores, de industriales y de comerciantes. ¿Por qué no hay una escuela en que se formen? ¿No llegan a un centenar los médicos, los abogados, los ingenieros, que en toda su extensión se cuentan?
¿Por qué gozan del privilegio de tener escuelas en que poder formarse o al menos en que poder iniciar su carrera? ¿Sabéis cuál es el resultado de este funesto privilegio? Se arrancan brazos al campo, al taller y al escritorio, y se empuja a los jóvenes por fuerza a la carrera de la medicina, de la ingeniería y sobre todo de la abogacía, únicas que quedan abiertas ante sus pasos. Y se multiplican los profesores de esas ciencias con una rapidez que no está en proporción con las necesidades que han de satisfacer. Eso es patente ya respecto de los abogados, y lo será más tarde respecto de otras profesiones. Aquí sí tengo que escribir nada más de los rubros de los capítulos de un libro que aún aguarda la pluma que lo ha de trazar. Cuando en una profesión se aglomeran más individuos de los necesarios, se mueven todos en vano en busca de medios de sustento, que son insuficientes. El rubro de este capítulo es miseria. Unos piden ese sustento que no encuentran al empleo de medios reprobados en el ejercicio de su profesión. El rubro de este otro capítulo es inmoralidad en el ejercicio de las profesiones. Otros lo piden a la sociedad diciéndole, dame un empleo para poder vivir, aunque sea inepto para su desempeño. Este capítulo debe llamarse Los aspirantes a los empleos públicos. Para obtenerlos es preciso servir a quien los pueda dar, procurando su triunfo. Este capítulo se llama La corrupción electoral. Para conservarlos es preciso sacrificar la justicia a los caprichos del árbitro de quien depende nuestra suerte. Este capítulo debe llevar por título La inmoralidad en el ejercicio de los empleos públicos. Lejos de mí el pensamiento de achacar exclusivamente a los colegios preparatorianos los males anteriores que todos lamentamos. Otras muchas causas concurren a su producción, pero entre ellas figura, a no dudarlo, la que he señalado. Me detengo. Aún se extiende delante de mí un campo amplísimo que me convida a recorrerle. Aún puede verse la cuestión que he procurado discutir en estas líneas, bajo 1000 aspectos diferentes, pero son escasos mis tamaños para tratar como merece un problema que está enlazado íntimamente con cuestiones sociales de gravedad trascendental. Fuente Carlos A. Carrillo. Es parte de un libro que se llama Los grandes educadores mexicanos del siglo XX, donde está este autor. Híjole, qué interesante. ¿Será que este texto aún se aplique a nuestra realidad, a nuestro momento histórico? Porque habla ahí de jóvenes que sí, aprenden en la escuela, pero que al salir de la escuela no tienen oportunidades. No recuerdo qué día estábamos comentando que ahora te piden más y más y más títulos o más grados académicos, pero el tener esos grados académicos no te garantiza que te puedan contratar o que puedas acceder, porque además hay otro requisito que se confabula con este y tiene que ver con la experiencia. O sea, ¿me pongo a estudiar o me pongo a trabajar? ¿O qué hago? ¿Consigo experiencia? O por eso dice, ¿no? Me los he encontrado borrachos en las calles, porque hay una pregunta que yo creo que muchos jóvenes, ustedes, la están viviendo en ciertos momentos, porque ya están por terminar esta carrera, 3 cuatrimestres, se pasan rapidísimo, un año. Están a un año de terminar y si se preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue en mi vida? Decía la pregunta. Los jóvenes al entrar en esta crisis requieren de esa guía, de esa orientación y las expectativas del mundo no ayudan mucho. No ayudan mucho porque vemos a cualquier profesionista en otras áreas que no son las que les corresponden o para las que estudiaron. Entonces desanima, realmente desanima esta situación. Y este autor lo aborda de una manera muy, pues desmenuzada, porque dice, está bien, o sea, no nada más todos los conocimientos que se brindan en el nivel son un cúmulo de simples, no sé, fórmulas, conceptos, teorías. No nada más es resultado de esto que los jóvenes se sientan así. Y si hay corrupción, hay una sociedad que
que también contribuye a esto. Hay unos padres de familia, hay burocracia. Entonces son muchos los elementos que llevan a los jóvenes a no lograr pues un futuro, por llamarlo de alguna manera. ¿Sale? ¿Y qué tiene que ver esto con calidad? Yo creo que muchísimo. Y justo hoy, estos dos últimos temas me parecen muy interesantes porque hemos hablado de lo que es calidad educativa, todos sus elementos, la parte de la evaluación, la parte de la gestión, pero hoy vamos a hablar de calidad educativa a nivel internacional. ¿Cómo es que se ve, se vive la calidad educativa en otros lugares? Y justo es lo que vamos a ver. Aquí nos da una pequeña fotografía de la realidad de los jóvenes preparatorianos de ese momento. Podríamos tomar otra fotografía de la realidad en estos momentos y analizar cómo van los jóvenes. A lo mejor son nimiedades, pero yo sí he notado un cambio en esta etapa preparatoriana, ¿no? Como lo habla el autor. Yo todos los días viajo en transporte público en las mañanas y justo coincido con el horario de los chicos que van a la zona céntrica de Izcali, que son los CONALEP, la Prepa 11, Prepa 113, todas estas escuelas, y todavía alcanzo a ver a los de Campo 1, a los de la Unimex, a los de todos esos, ¿no? Todas las universidades que están ahí. Y me llama mucho la atención porque yo recuerdo que por lo menos en la prepa, antes sí era muy, muy estricta esta parte del uniforme. Les digo, es una nimiedad. Y se podría abrir un debate aquí de, no, el uniforme no permite que aprendan más o que aprendan menos, o el corte de cabello, o la parte de los piercings, tatuajes y demás, ¿no? Se podría abrir un debate. La realidad es que han cambiado las normas, se han vuelto un tanto más laxas. No sé si sea por la presión social, no sé si sea por qué, ¿no? Entiendo el discurso que se maneja hoy en día, esta parte de que el uniforme no hace al alumno, pero al final son hábitos y a veces, aunque seas profesionista, hay ciertas empresas que te exigen uniforme, aunque seas profesionista. Recuerdo que, bueno, no sé si a ustedes ya les he comentado que mi hermana trabaja en oficinas y en ocasiones le piden ir a bodegas o a refrigeradores y tiene que usar un uniforme específico. Imagínense si ella fue a la prepa y decía, ay, no, yo no quiero llevar uniforme, me vale, lo que sea. Llega al trabajo y le exigen un uniforme y dices, pues aquí si no lo hago, no me bajan puntos, simplemente me descuentan, no me pagan o me corren. Entonces son habilidades que se van forjando a lo largo de la vida estudiantil o académica y que al final ayudan en la vida laboral. Tampoco quiero decir que formemos robots, porque el objetivo también es generar personas críticas, pensantes, que pues ayuden a que el sistema mejore. ¿Sale? ¿Es complicado? Pues sí, porque alrededor hay muchos factores que a lo mejor no nos los van a permitir. O dentro del mismo sistema puedo ser un profesor que diga, ay, no, la verdad, no me interesa como apoyar esta parte, vengo, doy mi clase y listo. O sea, no me importa lo que siga después. Entonces, dentro y fuera de la vida académica hay muchos obstáculos. Pero en esta sesión vamos a conocer lo que otros países hacen o lo que otros países viven para pues trabajar con este ámbito de la calidad educativa. Vamos a centrarnos en uno en particular. Les comparto pantalla y quiero que sepan que el Fondo Económico Mundial, recuerden que habíamos hablado de algunas instituciones a las que pertenecemos. Una de ellas es el Fondo Económico Mundial. Y hacen constantemente una evaluación educativa en varios ámbitos, pero entre ellos está el educativo. Y hay un índice global de calidad en educación. O sea, se evalúa a todos los países que pertenecen a este Fondo Económico Mundial y se les asigna un lugar en una lista. Así como las listas que hacen de la UNAM, ¿no? Perdón, de las universidades, también hay un índice global de calidad en educación en los países. Singapur ocupó el primer lugar en uno de los estudios que se realizaron.
¿sale? Seguido de Suiza y en tercer lugar Finlandia. Tal vez ustedes han escuchado acerca de los modelos educativos de estos países, tal vez no. El día de hoy vamos a conocer uno de ellos, que es el de Singapur, ¿sale? Qatar no solo es el cuarto lugar a nivel mundial, sino el más destacado dentro de la región árabe. Y México, bueno, pues ocupa el sitio 58. No estamos tan abajo. Regularmente, o al menos en muchas de las instituciones internacionales, están casi todos los países, que son 192, entonces 58, bueno, un poquito más arriba de la mitad, ¿sale? No estamos tan mal. Pero bueno, al final, pues sí está muy lejos del primer lugar. Entonces, vamos a ver con estos ejemplos qué es lo que sucede, qué nos falta, qué nos sobra en cuestión educativa. De entrada, aclarar que Singapur es un país soberano. Nosotros, al igual que Singapur, somos un país soberano. Insular de Asia. Se encuentra en Asia. Miren, aquí está el mapita y ese mini puntito rojo que se ve es Singapur y aquí ya está como un poquito ampliado. ¿Sale? Singapur está formado por 63 islas. ¿Sale? Entonces, es un país soberano formado por islas. Tomen en cuenta estos elementos, porque para evaluar la calidad educativa de un país, se toman en cuenta todos los elementos que le permiten pues llevar a cabo este proceso educativo. Vamos a ver un pequeño video sobre la educación en Singapur y por qué es de los primeros lugares en este estudio, ¿sale? Entonces vamos a poner atención. Únicamente voy a apagar un momento el micrófono para que no se vaya a encimar con el audio del video. Muy bien, vamos a verlo. Hace unas décadas atrás, recién independizada, Singapur era uno de los países más pobres del mundo, con elevadas tasas de analfabetización, desempleo y un muy alto grado de corrupción, además de tener conflictos sociales y étnicos. Carecía de industria propia y al ser un país tan pequeño no contaba ni cuenta con recursos naturales. Para pasar de ser un país subdesarrollado a convertirse en uno de los más desarrollados del mundo, el gobierno de Singapur tomó a lo largo de su corta historia muchas medidas políticas, económicas, sociales y hasta religiosas. Pero sin lugar a duda, la clave de su éxito se encuentra en su educación. En este video les voy a contar cómo es el sistema educativo en Singapur. Singapur es uno de los países más desarrollados y modernos del mundo. Se encuentra ubicado entre los primeros lugares en todos los indicadores que evalúan el bienestar de cada población: economía, seguridad, salud, entre otros. Uno de esos indicadores es el PISA, que mide el desempeño académico de los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y lectura. En la prueba de 2015, Singapur se ubicó en el primer puesto en todas las áreas, dejando atrás a Japón, Canadá e inclusive Finlandia, que cuenta para muchos con el mejor sistema educativo del mundo. Luego de independizarse en 1965, Singapur sabía que al carecer de recursos naturales, su principal recurso como país eran sus habitantes. Solucionaron los conflictos sociales unificando el idioma, optando por el inglés como idioma oficial. Para que las personas sientan un sentimiento de pertenencia hacia el país, el gobierno construyó viviendas sociales con créditos muy accesibles. El 80% de los pobladores de Singapur viven en su casa propia. Y al no tener grandes extensiones de tierra, no existen los terratenientes. Otro punto clave, quizás uno de los más importantes, erradicaron la corrupción, encarcelando e inclusive condenando a muerte a muchos funcionarios del Estado. Pero la diferencia, lo que hizo a Singapur el desarrollado y moderno país que es en la actualidad, es su sistema educativo. Con respecto a la educación, el Estado destina aproximadamente el 20% de su presupuesto anual,
los maestros y profesores son reconocidos por la sociedad más que un médico o un abogado. Además, ganan muy bien. Un profesor de secundaria cobra alrededor de $70.000 anuales. Nada mal. La mayoría de las escuelas son estatales y solo el 1% privadas. La educación comienza a los 5 años con la primaria hasta los 12 y luego la secundaria hasta los 16. Todos los niños tienen la obligación de ir a la escuela por ley. De lo contrario, sus padres pueden ir a la cárcel. Las clases son en inglés, pero para graduarse tienen que aprender su lengua materna, ya sea chino, malayo o tamil. O sea que al terminar la secundaria, todos los estudiantes saben por lo menos 2 idiomas. Al terminar la primaria, los alumnos pasan por una prueba estatal y de acuerdo a sus calificaciones, los de más alto nivel van a una escuela express, los de nivel medio a una académica y los de nivel bajo a las técnicas. Cada 2 años se los evalúan y pueden subir o bajar de categoría. Al terminar la secundaria y luego de otro examen, los de las escuelas express pueden elegir las mejores universidades. Los de las académicas pueden optar por universidades de menor nivel o terciarios de artes o deportes. Y los de las técnicas por una escuela de oficios. Lo bueno es que el Estado destina la misma cantidad de dinero para una universidad como para una escuela de oficios. Todas equipadas con tecnología avanzada y los edificios súper modernos. El que el desempeño de sus alumnos en la primaria sea tan importante para el futuro de los chicos hace que los padres se involucren y exijan a sus hijos, provocándole en muchos casos estrés desde muy pequeños. En ese sentido, es diametralmente opuesto al sistema finlandés, en donde los chicos en la primaria van a jugar y divertirse mientras aprenden. Lo bueno es que si los chicos estudian y sacan buenas notas, pueden acceder a las mejores universidades sin importar la clase social de la cual provengan. Y además, socialmente estudiar está bien visto por todos. El futuro en Singapur no es de los más vivos, sino de los que más estudian. Cuando comenzó este proceso, en su primera fase, desde 1965 a 1979, en donde existía una alta tasa de desempleo y analfabetización, la educación se enfocó en darle conocimientos y habilidades a la población para que puedan conseguir un trabajo simple. El énfasis estuvo en la alfabetización y las habilidades matemáticas. La segunda fase se dio a principios de los 80, cuando muchas fábricas se instalaron en Singapur. Por lo tanto, cambiaron el enfoque de una fase de sobrevivencia a una de eficiencia, donde brindaron a los alumnos las habilidades y el conocimiento que esas industrias les demandaban. A mediados de los 90, notaron que el mundo había cambiado, de una economía basada en la industria hacia una basada en el conocimiento. Fue entonces que se enfocaron en desarrollar los atributos o capacidades de cada alumno para que cada uno pueda expresar su habilidad personal. En cada fase de desarrollo del país fueron adaptando su sistema educativo. Para el siglo XXI, la incertidumbre es el desafío que tienen por delante, ya que hoy en día hay muchos trabajos que hace 10 años no existían y en un futuro tan incierto no se sabe qué ocurrirá. Para enfrentar esos nuevos escenarios, identificaron 4 atributos para un mundo tan cambiante. El estudiante debe alcanzar un alto nivel de confianza. Debe ser un aprendedor autodidacta, ser un contribuyente activo de la sociedad y un ciudadano preocupado. En 20 años, el niño que ingresa a la escuela hoy será un aprendedor de por vida capaz de aprender y reaprender nuevas habilidades para la demanda de nuevos escenarios que estarán cambiando por siempre. Ya están pensando el sistema educativo para las 2 próximas décadas. En los comienzos, llevaron maestros y profesores extranjeros que sabían inglés. Luego, fueron los profesores de Singapur los que se iban a capacitar al extranjero. Antes le conté lo que gana un profesor, pero no todos pueden ser educadores. ¿Quiénes pueden ser profesores? De aquellos que en la secundaria fueron a la escuela express, o sea, los mejores, de esos el 30% con el mejor promedio puede acceder a la universidad para estudiar educación, previa entrevista con el ministro de Educación. Durante la carrera universitaria, el Estado les paga por estudiar.
y al recibirse, cuando comienzan a trabajar, son evaluados cada año. Si no pasan el examen, son despedidos. Los de mejores puntajes son premiados con capacitaciones en el exterior o financiamiento para la investigación. Y además pueden elegir dónde desarrollar sus carreras, ya sea con trabajos en el Ministerio de Educación, en las áreas directivas de las escuelas, en investigación y escritura de libros o siguiendo la carrera de profesores universitarios. Estos últimos son lo top de lo top. Estuve viviendo casi 3 meses en este país y no existe la inseguridad. Las personas viven apacibles y felices. El Estado tiene una gran intervención en la vida de las personas, aunque no hablan de política. Se dedican a disfrutar de la vida. El 15% de sus habitantes son millonarios. Por supuesto que no hay pobres, ni existe el desempleo. El aborto y la prostitución son legales. Las drogas no existen. El narcotráfico está penado con condena de muerte. Se vive realmente muy bien. Hace 50 años eran subdesarrollados, pobres, corruptos y analfabetos. ¿Cómo salieron adelante? La respuesta es la que todos sabemos que es la clave para el desarrollo en cualquier país del mundo: la educación. Qué interesante. Me gusta mucho este ejemplo porque nos cuenta todo el proceso que llevó Singapur para llegar a ser lo que es hoy en día, primer lugar en calidad educativa. Y si se dieron cuenta, no nada más hablaban de educación, sino de toda esta parte social que influye en el desarrollo de los habitantes, la seguridad, la parte de la política, el cómo viven, cómo trabajan. Puede parecer un sistema muy cuadrado, ¿no? Decía incluso que pueden generar estrés en los niños por la presión que se tiene en las primeras etapas a comparación de otros países, pero ellos venían de ser países subdesarrollados, lo dice al final del video nuevamente, eran pobres, eran corruptos, o sea, era un país tercermundista totalmente y se logró convertir gracias a su disciplina, e incluso superó a Japón, menciona. ¿No? Entonces, gracias a todo esto que ellos decidieron enfocarse. Desconozco el dato de quién era el presidente en ese momento, pero es un proyecto que no duró 6 años, que dice que ya lleva 50 años y que se va actualizando de acuerdo a lo que el mundo le requiere. Habla de la necesidad de tener también oficios, tener carreras técnicas, tener profesionistas. ¿Cuánto ganan los maestros? Ay, híjole, chicos. em, Puede parecer algo que digan, ah, pero pues el sueldo, ¿no? No tendríamos que compararlo. Pero realmente sí, si quieres una calidad en un docente, es necesario que también se sienta bien, que no esté preocupado por la renta, por que va a comer, por, no sé, ese tipo de situaciones. O sea, que él sepa que va a trabajar y que va a obtener lo suficiente para una vida digna. Habla de que no hay pobreza. Habla de que un 15% de su población es, pues, de un muy buen estatus. En México es menos del 1% el que tiene concentrado toda la riqueza del país. Y hay una pobreza extrema impresionante. Y los planes de estudio duran menos de 6 años porque el siguiente partido lo quita, lo modifica, lo mueve y entonces estamos cambie y cambie y cambie de plan de trabajo en educación. No hay una brújula, no hay una guía que dure más de 3, 4, 5 años. Entonces fíjense cómo dices al final el video, Singapur entendió que la educación es el pilar para cambiar. Destinan el 20% a educación. Dice que destinan lo mismo para cualquier área, ya seas técnico, seas una licenciatura, digamos, más sencilla o una licenciatura superior, y la llaman express. Pero se invierte lo mismo, no hay diferencias, hay la misma calidad. Ahí podríamos decir este término, ¿será o no será? Dice que casi todos sus habitantes tienen casa propia. En México, ¿cuántos fraccionamientos hay? ¿Cuántas personas rentan? Y eso implica
implica trabajar más, estar menos tiempo en familia, el no poder apoyar en las tareas, ¿no? Algo tan simple que puede suceder. Hoy tuve junta con los padres de familia y me dio mucho gusto que fueran todos, pero es el único momento en que los veo porque hay muchos que no se paran en la escuela para nada porque tienen que trabajar. Entonces, esa situación, pues, disminuye la calidad que se le puede dar a un niño o a una niña en educación. Y estamos hablando de nivel básico, primaria. Imagínense conforme van avanzando los niveles. Entonces, este ejemplo me gusta mucho, mucho, porque es como dicen el cuento de, este, de hadas, en el que vienen de una realidad complicada y lograron salir adelante, que no es poca cosa, ¿sale? Muy bien, Singapur, que les comentaba, son islas. Les voy a compartir la presentación nuevamente para que veamos cuáles son los elementos que considera el Fondo Económico para determinar si un país o no tiene calidad educativa. Cada organismo internacional tiene sus propios códigos, ¿sale? Su propio sistema de evaluación. Aquí maneja 12 categorías. Entre ellas está la parte institucional, que las instituciones pues estén lo mejor posible, que no haya tanta, o más bien que no haya corrupción, que no haya burocracia, que el espacio sea digno, la parte de la innovación, el entorno macroeconómico, la salud incluso, ¿no? La educación básica, todo esto se toma en cuenta para determinar si un país o no tiene este primer lugar. ¿Sale? Primer lugar. La parte de la educación y la capacitación universitaria, muchas veces en México los universitarios ya se quedan a la deriva, o sea, no hay muchas escuelas públicas de entrada, la mayor oferta es de escuelas privadas, eh, pero de todos modos público-privada, los jóvenes se quedan a la deriva, ya no hay como ese seguimiento tal vez, ¿no? De si vas a poder encontrar un trabajo, si vas a estar capacitado para ello. Aquí hablaban en Singapur, o sea, te estamos capacitando constantemente. Dice que se les paga por estudiar. En Haller Sabatino les comparto prácticamente todo el grupo de ciencias de primero. Son chicos y chicas que trabajan y varios en el turno nocturno. Entonces llegan del trabajo a la escuela, creen que van a venir dispuestos a aprender, a estar atentos, a estar despiertos. Si vienen de toda una semana de turno nocturno y el sábado llegar así a escuchar a la maestra, ¿no? Que a lo mejor hasta me llego a dormir o si no hay algo de movimiento, no sé, o sea, llegan bastante cansados. Y aparte, ellos trabajan porque necesitan pagar su educación. ¿Sale? Independientemente de que sea una escuela pública, también hay muchos gastos, muchos, muchos gastos. Regularmente las escuelas públicas están lejos. Les comparto, yo iba en Acatlán, que está en Naucalpan, y era una travesía porque cuando me tocó estudiar en la universidad fue cuando estaban construyendo el segundo piso del periférico. Entonces era mínimo 3 horas de camino de aquí hacia allá y era estar parados en periférico. Y por supuesto que uno trabaja y estudia independientemente de que sea pública o privada, porque hay muchos gastos. Y en Singapur les pagan por estudiar, los capacitan, prácticamente los van llevando de la mano. También podríamos cuestionar esta parte, ¿no? Pues entonces, si nos vamos, me llegó así como un flashazo del marxismo donde dice que, pues sí, que la sociedad educa para que sean máquinas, ¿no? Directamente a la escuela, se van a la empresa y son máquinas. Bueno, aquí justamente en Singapur lo hacen de acuerdo al nivel y me encanta esta parte porque dice, si quieres subir, pues esfuérzate y subes, no hay ningún problema, no tienes por qué quedarte ahí toda la vida. Y en el marxismo dice que sí, que una vez que eres obrero vas a ser obrero toda tu vida.
¿sale? Entonces Singapur le dio un giro a esta parte de entender cómo funciona el crecimiento, el desarrollo intelectual de las personas. También dice que si estás en un alto nivel y bajas, pues entonces vas para el otro, porque en este nivel se necesita excelencia y eso es lo que da educación, eso es lo que da estos logros. ¿Sale? Educación y capacitación universitaria. Estas son 2, 4, 6 categorías de las que evalúa y ahorita vamos a ver las otras 6 de las que evalúa el Fondo Monetario para poder otorgar este tipo de listados. Permítame tantito. Ok, otros 6 elementos están aquí. Dice eficiencia de los mercados de productos básicos. Muy curioso porque dice que Singapur no tiene espacio para sembrar, todo lo tienen que importar. Todos los alimentos se importan, ahí no hay nada para sembrar. Todo país necesita de un espacio de lo básico para poder alimentarse. ¿Cómo se van a alimentar si no hay productos básicos? Entonces, la eficiencia en estos mercados también se evalúa. Y a pesar de que no hay nada de esto en Singapur, ellos ya lograron ser potencia. Importan sus productos, evidentemente que ahí generan los espacios para crear otros y exportarlos y de esa manera mover su economía, ¿sale? La eficiencia del mercado laboral, el desarrollo del mercado de capitales, esta parte pues sí tiene que ver más con el aspecto económico, digo, es fondo monetario, ¿no? Pero pues todo esto influye también en la calidad educativa, cómo es que se manejan los recursos para poder brindarles a los niños, jóvenes, la oportunidad de estudiar, de terminar una carrera, ¿sale? La parte de la preparación tecnológica, el tamaño del mercado y el desarrollo empresarial. Son elementos clave que les ayudan a determinar si un país logra entrar en este ranking, en qué lugar, y pues a partir de eso se califica. Imagínense, les reitero, México está en el puesto 58. O sea que muchos de estos elementos tal vez salió bajo o tal vez ni siquiera los tenemos desarrollados. Y es triste, ¿no? Porque finalmente somos mexicanos, estamos aquí y nos interesa la educación. Dice que los maestros son valorados, que un maestro vale más que un médico, que un maestro vale más en ese país, ¿no? Que un doctor. Ay, es lo mismo, perdón, médico y doctor, se me fue. Pero está sobre ciertas profesiones. ¿En México creen que se valora? Hacemos y hacemos pruebas. Ahorita justo estoy en un en embrollo administrativo, ¿no? Porque nos piden evidencia de todo, de todo. De todo quieren fotos, de todo quieren un informe, de todo quieren. Y dijeras, bueno, ok, lo voy a hacer porque eso va a ayudar a que mejore la situación educativa, a que mis alumnos aprendan más, a que a lo mejor yo tenga un mejor sueldo o a que tengamos mejores condiciones en la escuela, pero no, es solo trámite. Imagínense cuántos reportes les llegan al día de todas las escuelas, de todos los maestros. Ejemplo, se los voy a leer tal cual porque dice, el mensajito de apenas, dice, para mañana necesito evidencias e informe breve de cómo se ha fomentado la lectura por placer en la escuela. Dato curioso, en la escuela sí hay estantes con libros, todos están bajo llave. Entonces al inicio del ciclo escolar pues te dan la llave y pues ya tú los puedes utilizar. Pero el detalle está, o al menos es lo que me advirtieron mis compañeras, me contaron, dice, pero no los muevas, no los muevas, porque al final de ciclo los tienes que entregar tal cual están acomodados, así como están, así tienes que entregarlos. Y yo así de, o sea, entonces, ¿qué caso tiene que tengamos una biblioteca en el aula si no la puedo utilizar? Me dicen, sí, no los muebles, porque si se te pierde uno, si se te mueve uno, nosotros tenemos que pagarlo y la verdad está difícil conseguir un libro. Y yo así de, uy, y ahora nos piden evidencia de lectura por gusto en la escuela. O sea, ¿cómo? Qué contradicción tan grande. Entonces, esto nos pidieron en la escuela. En la escuela, pónganle que seamos 10 escuelas.
Les va a llegar ahí toda la información y además de la zona somos más escuelas y así. O sea, se convierte en cientos y cientos de documentos de cómo fomentan la lectura por gusto, por placer en el aula o en las escuelas. ¿Van a estar leyendo lo que yo escriba? Si me aviento ahorita un ensayo de 2 cuartillas, ¿lo van a estar leyendo? Por eso les digo, o sea, es mero trámite. Es de alguna manera, no sé si llamarlo así, una pantalla de a ver qué están haciendo. Y por eso, cuando el Fondo Monetario evalúa todos estos elementos, pues claro que no vamos a salir bien si estamos únicamente jugando o engañando a que hacemos y no hacemos. Perdón, pero me da mucho coraje. ¿Sale? Vámonos al caso Singapur. Ah, miren, aquí ya tengo el nombre, perdón, no, se me fue la onda de que había anotado el nombre. El primer ministro Lee Kuan se dio cuenta de que la educación es la clave en el desarrollo de la fuerza laboral para lograr objetivos económicos. Reitero, suena a que son máquinas para, o sea, las personas se forman como maquinitas para poder ser esta fuerza laboral. En Singapur lo hicieron por niveles. No es como que todos van a aprender para ir a operar una máquina, sino por niveles, ¿de acuerdo? Las necesidades económicas de Singapur desempeñaron un papel importante en la configuración de la política educativa. Y esta política educativa, reitero, no es un modelo que dura menos de 6 años. Dice, esta iniciativa se centra en un método de enseñanza que se llama, o que dice a la letra, enseñar menos, aprender más. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a enseñar menos y aprender más? Bueno, dice que se reduce el volumen de contenido para dar espacio a la reflexión, a estar pensando, a estar reflexionando, compartiendo, debatiendo, analizando. Y eso fomenta el pensamiento crítico. Eso fomenta la metacognición. Es un ejercicio muy interesante. Y está padre, con los chicos está padre porque, o sea, sí salen cosas interesantes. Pero acá es el tiempo, o sea, el tiempo, porque hay que llenar cuadernos, hay que terminar los proyectos, hay que tener evidencia de todo, y entonces apúrate y entonces, y dices, ay, ¿cómo les explico? ¿No? Que pues es complicado eh, abarcar esta parte reflexiva cuando te piden cosas en tiempo y en forma y ya. Entonces, enseñar menos, aprender más es la política de ese país. A nivel internacional, vamos a terminar con estas cifras porque viene la siguiente asesora y luego yo me paso de tiempo. Dice, 91% es la matriculación en educación primaria en los países en desarrollo. ¿Sale? Los países en desarrollo tienen el 91% de matrícula. O sea, todavía el 9% de niños de niños de educación primaria no van a clases. Niños de entre 6 y 12 años, el 9% no va a clases. ¿Sale? 57 millones de niños en edad primaria permanecen fuera de la escuela, más de la mitad de ellos en África. ¿Ok? En los países en desarrollo, 1 de cada 4 niños o niñas no asiste a la escuela, que son las cifras, esta parte. Aproximadamente la mitad de todos los niños no escolarizados en edad de asistir a la escuela viven en zonas afectadas por los conflictos, por supuesto. Hay situaciones de riesgo, situaciones de guerra que no permiten a los niños ir a la escuela. Y hay situaciones de pobreza extrema también, ¿no? 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización. Jóvenes, ya no estamos hablando de primaria. 103 millones de jóvenes no tienen las habilidades básicas de alfabetización. Lectoescritura, saber leer y escribir. Estamos en el siglo XXI y es una gran cantidad de jóvenes que no han logrado este proceso. No es porque no quieran a veces, es porque tienen que trabajar. Dice Carrillo, los veo tirados, los veo con la pregunta, ¿qué va a ser de mi futuro? Más del 60% de estos 103 millones son mujeres. Hay una situación cultural importante en nuestro país que, a pesar de todo lo que se ha transformado, el pensamiento, la participación de la mujer sigue siendo muy baja en cuestión de alfabetización. ¿Sale?
6 de cada 10 niños y adolescentes no están logrando un nivel de competencia mínima en lectura y matemáticas. Esto sí ya tiene que ver con habilidades escolares. Si recuerdan, en el video hablaban de un examen PISA. Ya ahorita creo que ya no se aplica, ya no lo he escuchado a nivel secundaria, donde evalúan justo esta parte. Lectura, comprensión lectora, matemáticas. Dice nuestra solicitud, lectura por placer. De entrada no tenemos libros. En segunda, los niños les cuesta trabajo leer, no tienen este hábito, cuesta trabajo formárselos en la escuela con poco tiempo, y entonces en las casas no se forma el hábito de lectura y eso es pues lamentable, ¿no? Y se ve reflejado en estas cifras. 6 de cada 10 niños no logran el nivel mínimo en lectura y matemáticas y uno lleva de la mano al otro, ¿sale? Miren, todavía hay varias cosas por platicar, por reflexionar, pero quiero que se queden con este ejemplo de Singapur, ¿vale? Y dentro de 15 días, que ya es la última sesión de esta materia, vamos a adentrarnos a México como tal. Ya medio hemos estado hablando de la situación y demás, pero vamos a hacerlo igual con ciertos tenores, ciertas temáticas específicas sobre nuestro país, cómo está la educación en nuestro país y pues con eso terminaríamos el análisis de calidad educativa en este cuatrimestre. Ojalá que les haya parecido interesante, ojalá que tengan la oportunidad de buscar videos, digo, a lo mejor es más complicado leer, pero sí puedo ver un video de estos otros países que se mencionan en la presentación, ¿no? Además de Singapur, a lo mejor Finlandia, a lo mejor Suiza, ver cómo es el modelo educativo, cómo es que trabajan allá, para, pues de alguna manera hacer lo que nos corresponda en cada aula. Yo creo que en cada aula se puede trabajar de pues manera independiente, de manera libre, para lograr en los niños un cambio importante. ¿Sale? Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles con la asesoría de la otra materia, ¿sale? Que es, ay, siempre se me va el nombre. Administración de proyectos educativos. La primera palabra es la que se me va. Sé que es proyectos educativos, se me va la primera. Cuídense mucho, que pasen una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días con administración de proyectos educativos. Hasta luego.